Metrópolis Querétaro. Estás en 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 Metrópolis Querétaro. Amigos de Libre Pensamiento, dosis de información, les damos la más cordial bienvenida a este programa, transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Querétaro. Querétaro, soy el chef Efraín Malváez, les doy la más cordial bienvenida. Tenemos en los controles a Pepe y a Rayito, y como lo es habitual, con todo el optimismo, con toda la energía positiva para tener un gran programa. Hoy el tema que estaremos tratando, muy interesante, cosas históricas que no sabemos o desconocemos acerca de los arcos de Querétaro. Y repite con nosotros el doctor Jaime Zúñiga, en un momento más se los presentaremos, el cronista del estado de Querétaro y también del municipio del Marqués, lo cual yo creo que será un programa muy interesante. Y la invitación para que te suscribas en las redes sociales, me puedes encontrar como Libre Pensamiento MX en Facebook, Libre Pensamiento en Instagram y en TikTok para que tengamos una gran comunicación. Y también te comento que este programa pasa como un podcast a través de Spotify, iHeartRadio y Apple, pues para que lo puedas ver en la comodidad que para ti sea un poco más sencillo, haciendo ejercicio en el carro, de vacaciones, haciendo alguna actividad física, pues es más sencillo y más cómodo. Así que este programa y todos los que hemos tenido también pasan como un podcast para que podamos verlo de una forma cómoda. También lo mismo en YouTube, puedes verlo como Metrópolis Querétaro o me puedes seguir como Libre Pensamiento. En cualquiera de las formas puedes ver los programas que hemos tenido a lo largo de este tiempo en el programa de Libre Pensamiento. Y la invitación también para que vengas al programa. Tienes algo importante que decir. Eres un gran artesano, un gran profesionista, un coleccionista o alguien que le gusta mucho el altruismo. Ven aquí, que no se quede esa idea plasmada, esa gran persona que vale mucho la pena que todos nos enteremos. Te invito a que vengas al programa. A los micrófonos estamos libres de censura, podemos decir lo que queramos, como queramos, así que aquí está el espacio. La invitación, ponte en contacto con nosotros. Me dará mucho gusto tenerte aquí en el programa. Y bueno, la receta que veremos en un rato más está muy interesante el día de hoy. Sencilla, pero realmente muy original. Estaremos hablando de unos chilaquiles. Dices, bueno, yo lo sé hacer. Sí, pero son estilo Tulancingo, los cuales tienen una pequeña variante que los hace sumamente originales. Y esta ocasión, con quien yo los hice fue con mi amiga Margarita Neri. Es originaria de Tulancingo Hidalgo y tienen algo fantástico. En un momento más te vas a dar cuenta. Algo además nutritivo, donde no nada más es tortilla con salsa. Vas a darte cuenta que te van a encantar. Fácil y sencillo y muy originales. Y bueno, también quiero dar una información importante. La semana pasada tuve aquí de invitado a Julio Jacobo, que es el enlace del estado de Querétaro en el movimiento independiente del sombrero. Y no sé si recuerden que hicimos una dinámica donde dijimos que íbamos a dar un sombrero, el cual estaba firmado por su líder, que es la licenciada Quirós. Y este estaba interesante porque la dinámica era pasar sencillamente una fotografía
de cuando eras niño con un sombrero. Y bueno, si tú mandabas esta fotografía, eres de las primeras personas, pues te ibas a ganar este sombrero. Y tuvimos una gran cantidad de gente que mandó sombreros, pero no mandaban cuando eras niño porque no encontraban, sino de adulto. Y bueno, pues esto generó pues una práctica divertida, donde le decíamos, pues no, no es así. La práctica que dijimos es, mándanos cuando tú eres niño o alguien que sea un niño en tu casa que tenga un sombrero. Y bueno, pues la ganadora fue la maestra Lupita Maldonado. Y me da muchísimo gusto que ustedes vean cómo el sombrero se entregó. Aquí está Julio Jacobo entregándose a la maestra por parte y firmado por parte de Grecia Quiroz, la licenciada Grecia Quiroz. Actualmente pues es que es la líder de este movimiento, presidenta municipal de Uruapan. Y pues me da mucho gusto que pues se lleven a cabo este tipo de dinámicas que generan un gran movimiento. Y pues agradecemos mucho a Julio Jacobo por llevar a cabo esto y se haya llevado a cabo la entrega del sombrero. Un gran saludo también a la maestra Lupita Maldonado, que también ella es una gran persona que pues nos sigue constantemente. Le mandamos una gran profesional, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la participación. Pues bueno, dicho esto, vamos a dar comienzo a nuestro programa, amigos. Y bueno, pues voy a presentar de una forma pues muy sencilla, porque nuestro invitado, lo que es el doctor Jaime Zúñiga, tiene una gran semblanza, una gran currículum. Pero yo les puedo decir que él, para que nuevamente lo recordemos, él es médico cirujano, pero también es abogado. Y tiene como una labor de vida, como un objetivo, el amor a la divulgación histórica del estado de Querétaro. Luchar por perseverar la historia del ayer, del hoy y del mañana con honestidad y trascendencia. Y yo creo que esto es muy importante, y el tema que hoy nos va a llevar a cabo es cosas históricas que desconocemos de los arcos de Querétaro. Me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida al doctor Jaime Zúñiga. Doctor, nuevamente bienvenido a Libre Pensamiento. Muchas gracias, Fermín. Oye, el tema pues nos reviste porque acabamos de celebrar en abril los 300 años de los arcos. Y a pesar de que estamos machacando mucho con la idea, la historia, conócelo, olvídate de los mitos y leyendas, mucha gente sigue sin saber qué sucedió y qué pasó. Entonces vamos a contar cosas que la gente desconoce, pero vamos a dar una pequeña semblanza de por qué se hicieron los arcos y rápidamente contar las situaciones históricas, cómo se hizo, para qué se hizo y lo que se llevó históricamente, ¿no? ¿Por qué se generan los arcos de Querétaro? ¿Bajo qué necesidad y por qué se tienen que hacer? Querétaro se surtía de agua de la acequia madre. Era una desviación del río que pasaba por gran parte del recorrido de la entonces muy pequeña ciudad de Querétaro. Esa acequia madre servía para alimentar las milpas, las cementeras, como se llamaban antes, pero también las casas habitación. Incluso en algunas, como en la Marquesa, en un lado de la escalera, del lado izquierdo, hay una pequeña escalerita donde se baja a una parte donde pasaba la acequia madre, y de ahí se surtía la casa de la Marquesa. Eso se repite en varias casonas de Querétaro. En el año de 1713 hubo una gran epidemia aquí en Querétaro y se dieron cuenta muy fácilmente de la contaminación de la acequia madre, porque había muchas tenerías y los químicos y todo lo que usaban para el curtido de las pieles, para lavar la lana, las ovejas, todo eso. La materia orgánica que desechaban muchas de las casas se iba a la acequia madre. Entonces en 1713 una gran epidemia. Y había otro problema, que era el Hospital de la Limpia Concepción, que estaba muy cerca de Santa Clara, del templo de las monjas clarisas, donde se acumulaban los cadáveres y las monjitas estaban protestando. El ayuntamiento estaba con pues muchos proyectos para ver cómo hacer para solucionar, y no sabían de dónde traer agua. Cuando se dieron cuenta de que en el año de 1721 había llegado a Querétaro todo un personaje que era regidor vitalicio de la Ciudad de México, militar, regidor vitalicio, y encargado de los acueductos de la Ciudad de México. Esto que dice usted, doctor, es bien importante, porque un especialista encargado de los acueductos, de generar, dijéramos, esta modernidad, encargado, llega a enamorarse de esta ciudad. Así es. Sí, la Marquesa le pide en 1721 que acompañara, él como militar, que acompañara a una sobrina, que le han dado varios nombres, que Marcela Estrada, etcétera, pero el nombre real no se ha recabado. Hay nombres imaginarios, que acompañara a estas monjas que eran capuchinas y que las depositara en el convento de Santa Clara, mientras él se dedicaba a hacerles un convento.
Ajá. Era una encomienda que iba a llevar gran tiempo. Incluso el marqués adquiere una casa, la construye, la termina, que es en la esquina de Allende con Hidalgo, Ah, vaya. contraesquina de la que fue la casa del conde de Sierra Gorda, don José de Escandón. Y el marqués todavía no se hablaba de la casa de la marquesa, nada de eso. Era la casa del marqués Allende con Hidalgo. Ujú. Entonces, cuando se da cuenta el ayuntamiento, lo involucran, se ponen en contacto con él, lo involucran y empieza con la experiencia del marqués en los acueductos romanos, como los que había en la Ciudad de México, algunos desde la época de Moctezuma, Exacto, exacto. que fueron evolucionando y todavía en Chapultepec, avenida Ahí está una parte, Chapultepec, sí, hay claro. una parte del acueducto que llegaba hasta el Salto del Agua y todo lo que sabemos, una infraestructura maravillosa. Aquí en Querétaro empiezan a hacer estudios y ven que la forma de traer agua a Querétaro es de la Cañada, del pueblo de San Pedro y San Pablo de la Cañada. Todavía eran los dos santos y después quedó como San Pedro de la Cañada. Y empiezan a hacer una serie de estudios por la pendiente con la metodología que usaban ellos al principio y empiezan a hacer el trazo del acueducto, del caño del acueducto, que era un caño muy angosto. Se han encontrado vestigios, todavía en alguna parte hay vestigios ahí. De esto recorría desde la cañada de San Pedro de la Cañada, a veces a flor de tierra, a veces enterrado, y llegaba hasta el majestuoso acueducto, hasta los arcos. Sí, la confusión que frecuentemente tenemos es que decimos el acueducto y son los arcos, que es parte del acueducto. Entonces, los arcos de tipo romano que usan, pues deforestaron toda la parte que era del cerro del cimatario. Había un aserradero en el cimatario. Hay vigas todavía en algunas Vaya, casonas de Querétaro que grabado a fuego dice aserradero el cimatario. Cuando los andamios para los arcos, pues fue deforestado el cerro. Sí, fíjese todo esto tan importante y tan interesante. Uno puede pensar de que pues ya los hicieron, sí. ¿Cuánto costó quitar naturaleza? ¿Cuánta deforestación? ¿Cuántos animales dejaron de existir por esta gran obra, ¿no? O sea, Así es. hoy la vemos hecha. Hoy, bueno, con las fotografías que se ven ya hecho, que se ve todo muy árido, pues bueno, eso costó muchísimo, muchísimas cosas. Sí, en 1726, pues no había nada por allá. Todavía en la época del sitio ya había algunas construcciones, casitas, todo eso. Pero pues era, donde están los arcos, era el campo abierto, ahí nopaleras, la hacienda de carretas, muy incipiente. Entonces el virrey da indicaciones de que permite el aprovechamiento del bosque del cimatario con la indicación de que los tocones, hasta donde se iba a cortar el árbol, la madera para aprovechar, los dejaran largos para la posibilidad de un retoño, que no fueran a matarraza, como dice el documento, que se dejaran ahí para recuperar el bosque. Y se terminó, se fue terminando por etapas los arcos en 1735, 38, y el padre Navarrete relata, Antonio Navarrete relata la trascendencia que tuvo la llegada del agua limpia a la ciudad de Querétaro. Fíjese, doctor, qué interesante. Y amigos, apréndanse para que pues tengan algo de basarse cuando platican sobre la Querétaro. Los arcos nacen por una necesidad de una gran pandemia, que se viene una pandemia, una situación muy complicada por la contaminación que se estaba teniendo al río Madre, por decirlo. Sí, ahora dicen que por amor a una monja, todo Sí, eso eso es ficción. son- Es leyenda, es ajá. como Callejón del Beso, es una leyenda ya muy queretana que nosotros vimos cómo surgió a mediados del siglo pasado. En los años 60 los guías de turista empezaron a manejarla y después mucha gente pensó de que ya es como, Que así había sido, sí, claro. como La Carambada, ¿no? Que La Carambada es una novela histórica que hacen los hermanos Cabrera, que muchos creen que fue la vida de esta bandolera, que de existir, pues es muy diferente a cómo la manejan los Cabrera, que princesa de Carlota, que estuvo con Benito Sancenea, lo mutiló, lo mató, que envenenó a Benito Juárez. Ya eso es ficción, que no tiene ningún sustento ni soporte histórico. Histórico, claro. Entonces, tomemos en cuenta esto, fue una necesidad y además no estaba planeado que hubiera un acueducto aquí, sino aprovecharon una vez, porque la encomienda era hacer solo un convento.
y aprovecharon que estaba aquí y es como se genera la obra y se generan las circunstancias para empezar a construir entonces el acueducto. Sí, el marqués dejó marcado a Querétaro, tuvo varias propiedades, muy conocidas haciendas, y lo más señalado es la casa de la marquesa. Es que se puede decir que no es la casa de la marquesa, es de las marquesas. Por lo siguiente, el marqués en vida le encarga a su albacea de que se construya una casa digna de la señora marquesa. Y el señor Alday, el albacea, ya una vez que había fallecido don Juan Antonio Urrutia y Arana, construye esa casa, que muchos dicen que era del señor Alday. No, esa casa pasa después, al no tener hijos el marqués con la marquesa, con doña Paula Guerrero y Dávila, entonces se queda hacia el lado del marquesado. El marqués le otorga a doña Paula el título de marquesa y ella le otorga pues el poderío económico, que ha sido ingrata a la población por desconocimiento, porque mucho del dinero del acueducto pues, fue de la marquesa, que era la que tenía mayor capacidad económica, aunque el marqués no era nada pobre, tenía su buen capital, el dinero que él administraba, pues para el convento de las madres capuchinas y para el acueducto también, pero de la marquesa pues, se olvidaron. O sea que el dinero prácticamente salió del dinero de la marquesa. De la marquesa y del marqués, pues es lo lógico por la forma como manejaba el marqués, cómo administraba los dineros de la marquesa. Wow, sumamente interesante. Pues amigos, vamos a la receta y cuando regresemos vamos a contar todas estas cosas históricas que desconocemos de los arcos, que son realmente sumamente interesantes. Así que vamos a ver cómo se hace unos chilaquiles al estilo Tulancingo. Les va a encantar y esta ocasión me acompañó mi amiga Margarita Neri. Vamos a la receta y regresamos. ¿No tiene por aquí la receta? Bueno, vamos a dar unos minutos ahorita cuando pasen la receta por ahí. Producción. Bueno, entonces, ahorita que nos den la receta por ahí, la importancia, vamos a comentar algunas cosas importantes, entonces, que se desconocen históricamente de los arcos. Sí, adelante, adelante. Sí, una de ellas es una costumbre que con la invasión de los moros a la península ibérica, dejaron que esta costumbre era de que los árabes, los moros, cuando construían una fuente para pagarle el servicio, le ponían una ofrenda. La ofrenda era el pago por el servicio. Generalmente el pago pues, era en monedas y las monedas eran oro o plata. Y entonces en el acueducto se da una situación que viene a corroborar que la costumbre se siguió. Es una historia que la rescaté en una plática con Ana María Ceballos Urueta. Ella era regidora con René Martínez Gutiérrez cuando fue presidente municipal, y siendo ella regidora se acercó un personaje que quería ser delegado. Ella le echó la mano, hubo un acercamiento, quedó él como delegado de su pueblo, de su comunidad ahí, de Hércules. Y entonces, pasando el tiempo en una de las giras, este personaje se acercó y le dijo: regidora, uno de mis familiares quiere platicar con usted, que le quiere hacer entrega de algo muy importante. Él lo hacía como agradecimiento para la regidora y tardaron en darse las circunstancias para que ella pudiera acudir. 2 o 3 intentos hubo y hasta que hubo una gira del presidente municipal por ahí. Ella me decía, pues me llevó casi a fuerzas, llegamos donde estaba una casa humilde, donde me pasaron hasta el último de los cuartos, estaba un anciano, llamaba la atención porque pues, ya muy ancianito, apenas se podía mover con su cobija de colores en su cama, y yo dije, ¿de qué se trata? Entonces el ancianito me dio las gracias de estar por ahí, pero que tenía algo que no quería seguir ya siendo el depositario, sino que quería que las autoridades lo tuvieran y que le dieran un buen fin, un buen destino. Entonces le habló a uno de sus familiares, llegó y le dijo: del ropero, sácame un costalito, un morralito, le dio las características, lo sacó. Sobre la cama empezó a sacar de un morral, de una tela ya muy descolorida, algo de terciopelo, me decía Ana María, y sacó otro costal más chico y luego dentro un pomo muy antiguos que tenían burbujitas, vidrio soplado, etcétera, con un tapón que se veía que le habían puesto cera, mucha cera para sellarlo, que se conservara
un documento que estaba dentro. ¡Wow! Entonces Anita me decía, en son de broma, dice, a ver, perder tanto tiempo para ver unos quién sabe qué papeles. Y me empezaron a platicar y el viejito no sabía leer. Dice, a mí me lo leyeron y es lo que dice ahí, es que tal día hubo una misa en el pueblo de San Pedro de la Cañada, en la iglesia chiquita, y de ahí se fueron a depositar en un lugar que al parecer ahí dice algunas partes de referencias, en un lugar para depositar la ofrenda como pago al servicio, la importancia que iba a tener el servicio del acueducto. Y lo depositaron en una parte del acueducto, y aquí viene la situación. Acueducto desde la alberca del Capulín hasta el convento de la Santa Cruz. ¿En qué parte está? En uno de los arcos, quién sabe. En otra parte no decía más referencia, más que eran unos cantaritos, pequeños cantaritos con monedas, ni cantidad ni nada. Esta ofrenda pues está integrada a eso, es muy creíble por todo lo que platico y que doy a conocer la fuente que tuve, cómo se platicó, cómo se planteó esto. Ana María Ceballos tuvo el frasco, lo llevó, le dijo al presidente municipal de qué se trataba, pero como pasa en muchas ocasiones, hubo poco interés por algo que no le dieron importancia, y con el paso del tiempo se perdió el frasquito, se perdió el pomo. Terminó el trienio de René Martínez, los cambios ahí lo han de haber visto un papel viejo y lo han de haber tirado a la basura. No me diga, doctor, se acabó esta cuestión histórica. Entonces lo que queda es el testimonio, que es lo valioso de esto, el testimonio de la ofrenda que hubo y que había una constancia escrita de una depositaría que tenía uno de los que estuvo ahí, que por generaciones su familia estuvo conservando ese testimonio de la ofrenda en el acueducto. Vaya cuestión tan interesante, y que finalmente la tradición hizo que se pagara una buena, no sabemos, desconocemos, un buen depósito por la obra que se iba a manejar. Y la magnitud, la trascendencia, indudablemente el acueducto de Querétaro es una de las obras de aquella época más trascendentes. Es como si ahora hicieran un aeropuerto, sí, claro. un gran puente, una obra de ese tipo. Pues amigos, vean la interesante, y esto son cosas históricas que muy poco se conocen, y ahorita vamos a platicar un poco de más. Espero que ahora sí vayamos a la receta, aprendamos a hacer unos chilaquiles estilo Tulancingo, vamos y regresamos. Amigos, bienvenidos a Alegría en tu Paladar. Hoy vamos a preparar unos chilaquiles estilo Tulancingo, los cuales son realmente fenomenales. Y para ello hoy me acompaña mi amiga Margarita. Hola, estos chilaquiles son deliciosos de mi región de Tulancingo. Estos los como desde niña y me encantan porque son deliciosos. Van a ver ahorita en la receta. Los cuales son muy peculiares. Ya lo verán. Y sin dudarlo más, ¡vamos a los ingredientes! Los ingredientes y proporciones los podrás encontrar en la descripción en la parte de abajo. Requerimos tomatillo, que es el tomate más pequeño que el normal, porque es menos ácido. Cuando el agua está en ebullición se agregan los tomates. Le agregamos unos chiles al gusto, como les guste de picante. Vamos a moler la salsa con unas ramas de cilantro, 2 dientes de ajo, un poco de cebolla y agua, y le agregamos a la licuadora los tomates o los chiles. A mí me gusta la salsa bien molida en esta consistencia. Vamos a agregar un poco de aceite. Le agregamos al aceite, ya que está caliente, un poco de cebolla, porque le da un muy buen sabor a la salsa. Le agregamos sal al gusto. Amigos, aquí tenemos ya la salsa tomando su primer hervor. Y como nos comentó Margarita, la consistencia para sus chilaquiles tipo Tulancingo debe ser espesa.
Mira, yo también le agrego un poquito de caldo de pollo porque le da mejor sabor, pero esa es a decisión de ustedes. Ya para emplatar agregamos los totopos ya que van en aceite fritos previamente y se ponen ya en la salsa hirviendo y se remojan un poco, se sacan y ya se emplata. Los chilaquiles es opcional servirlos con una bistec de pechuga o bistec de res, huevo estrellado o huevo cocido. Para cuando se sirven los chilaquiles se le agrega rábano finamente picado, lechuga, cebolla y cilantro. Para servir los chilaquiles se requiere de lechuga, yo utilicé orejona, pero también puede ser romana. Se mezclan para que cuando ya se sirvan los chilaquiles sea más fácil. Recuerden desinfectar cada ingrediente, cada verdura, lechuga, cilantro y rábano. Requerimos queso fresco, queso panela, queso canasta a su gusto y un poco de aguacate. Para emplatar, aparte se agrega la lechuga con el rábano, cebollita bien distribuida, el huevo es una opción cocido, la crema y un poco de queso fresco. Aquí están nuestros deliciosos chilaquiles de Tulancingo. Te invito a que los prepares en casa. Son deliciosos, económicos y llevan todos los nutrimentos que requiere tu cuerpo. Totalmente diferente la forma de comer un chilaquil. En este estilo Tulancingo son sumamente originales y qué mejor que poderlos probar. Muy buenos. Otra opción es que tú le pongas pollo a estos chilaquiles estilo Tulancingo, lo cual es recomendable que estén ahogados en la salsa verde. Es muy importante. Aquí tenemos nuestro pollo, amigos, aguacate, rábano, lechuga, crema, queso. ¡Wow! Muy buenos. Te invito a que lo hagas en casa. Algo sumamente fuera de lo normal, con un sabor realmente delicioso. Si te gustó esta receta, no olvides darle like. Suscríbete a este canal. Recordemos que la cocina es un amor. Hasta la próxima. Hoy, amigos, ¿qué les pareció estos chilaquiles estilo Tulancingo Hidalgo? Que la comida hidalguense, finalmente se platicaba yo con el doctor, pues es una maravilla. ¿Y cuál es la diferencia de estos chilaquiles? Que pues llevan cebolla, rábano, lechuga, crema, queso y la proteína, ya sea pollo o carne de res, lo que tú le quieras poner, y hacerlos un poco caldosos. Podría ser hasta un pozole, pero por eso deben de comer rápido y con cuchara. Es sensacional, muy nutritivos porque lleva una gran cantidad de verdura. Entonces, amigos, ahí está, para que puedan ustedes hacerlos en casa. Bueno, antes de continuar, doctor, vamos con los invitados de pues que hacen su comunicación. Dice Sabino Sánchez: saludos al maestro Fermín Malváez y a su invitado, el doctor Héctor Arias Aguilar. Excelente programa, saludos mi estimado Fermín y a tu gran invitado, cronista, el señor Jaime Zúñiga. Y tenemos a Lilia Sales, que también nos manda un gran saludo desde la ciudad de Celaya. Así que sigan haciendo sus preguntas y sus dudas, amigos. Nos dará mucho gusto poder resolver. ¿Qué más tenemos por ahí, doctor? Algo interesante que muchas veces conocemos de la parte histórica de los arcos. Bueno, los arcos, desde luego, es un parteaguas porque llega a Querétaro el agua limpia y empieza ya a mejorar la infraestructura hidráulica. Lo que antes se utilizaba, que era el manejo de pajas, naranjas. Las pajas era para el campo, las naranjas era para la ciudad. La naranja era el grosor de un tubo, eran tubos de barro que todavía se han encontrado en algunas construcciones. Cuando se construyó el estacionamiento subterráneo, Constitución, ahí se encontraron muchas piezas de este tipo de barro, que era barro vidriado en la parte de adentro para que no se filtrara. Y aquí en Querétaro, en esa época,
en la época virreinal, pues hubo disposiciones del virrey, porque ya empezaban los asentamientos de españoles. Querétaro surge como pueblo de indios, entonces la legislación se empieza ya a adecuar para españoles también. Y el virrey da unas ordenanzas para que el uso del agua se respetara, porque en 1613 las monjas de Santa Clara ya estaban protestando porque no les llegaba el agua, porque el tandeo no era respetado. Te tocaba a ti como indígena, porque había ya varias categorías, mulato, indio, salta para atrás, cambujo. ¿Qué es eso, coyote. doctor Benítez? Platícanos, ¿qué es eso? No, pues eran las clasificaciones de que si se casaba negro con indio, era diferente que el criollo, que era indígena con español, etcétera, y el salta para atrás, que eran dos indígenas, pero de determinada etnia. No me diga. Entonces, todo esto era la segregación. Esa segregación se vio todavía hasta la época de un prefecto de apellido Camacho, que en las entradas de Querétaro, en las garitas, llevaban pantalones para dejarlos ahí de diferentes medidas, para que los indígenas que venían de calzón, de manta, el tapío famoso, el patío, que no entraran, porque pues no traían calzones más que la manta. Era un espectáculo que no era digno para las damas queretanas, entonces los obligaban a ponerse un pantalón, y a la salida lo devolvían. Eso ya era una cierta forma de segregación, pero es parte de la historia que no se conoce de nosotros. Vaya, interesante, claro, claro. En las garitas, que era la garita México, la garita Celaya, la garita de San Pablo, la garita que estaba adelante de San Pablo también, que era la hacienda de Alvarado, donde se recibían a todos los personajes. Ahí recibieron a Agustín de Iturbide, cuando venía en 1821 ya con rumbo a la capital, a Querétaro. Recibieron a Benito Juárez en dos ocasiones. Entonces la garita de Alvarado también era donde había el paso del Camino Real, era por San Pablo. El Camino Real, así se conocía todavía hasta mi infancia, que iba yo al pueblo de San Pablo. La gente lo conocía, el camino real. El Camino Real. Y ese Camino Real, por donde entró Benito Juárez, entró Agustín Iturbide, salía hasta el Puente del Marqués, que es el que está aquí adelantito, que es Avenida Universidad y Juárez. Vaya. Ese puente fue el que conectó a la otra banda con Querétaro, porque la otra banda era de gente humilde, que eran empleados, que eran sirvientes, artesanos, que daban servicio generalmente a la ciudad de Querétaro, y el marqués tuvo a bien comunicar la otra banda, y los puentes improvisados como el de Freixomil, no Frijomil, porque eso lo mexicanizaron ahí porque no sabían hablar el francés. Entonces un señor Freixomil fue el que construyó ese puente, y le conocieron como el puente de Freixomil, pero pues era más fácil de Frijomil, frijoles, y ahí se quedó como el de Frijomil. Entonces todo esto, la riqueza que tenemos en Querétaro, por donde busquemos la trascendencia que tuvo el acueducto, la llegada del agua, las 64 fuentes que se empezaron a desarrollar, la descripción que hacen de ellas tanto el padre Antonio Navarrete como don Manuel Septién y Septién, pues ya nos damos cuenta de la importancia y de la utilidad, que todavía hay testimonio en la Plaza de Armas, está la cantera gastada. Sí, de los eso es muy cántaros, interesante, eso es muy interesante. de los cántaros, y la mayoría de las casas de ahí pues tenían el acceso al agua entubada o a la acequia madre antes de eso. Y muchas de las fuentes en los barrios, siendo la más lejana la de Santana, la del templo de Santana era la más lejana. Todo circulaba con la tubería de barro. De barro. Tubería de barro. Y había gente que les daba servicio, el ayuntamiento las lavaba. Todavía hace poco estuve yo recordando ese servicio que daba gente especializada en el lavado de las fuentes, porque el agua con el sol se empieza en la mar. Y se tenía que estar lavando cada determinado tiempo, pero era muy frecuente. Entonces hacían su recorrido
para lavar, y me encontré con la sorpresa que los del ayuntamiento que actualmente están, pues son brigadas que tienen un recorrido también, como fue aquel recorrido. Qué bonito, ¿no? Como O sea, aquel como recorrido. una parte histórica. Eso Sí. me gusta. Tengo de público a Luis Raúl Maldonado, dice saludos, felicidades, gracias. A Flavia Cárdenas, saludos, un abrazo, muchísimas gracias. Qué curioso que se siga manteniendo esa parte que desconocemos también, ¿no? O sea, ese tipo de, ese recorrido para lavar las fuentes. Sí, afortunadamente eso sigue porque lo del sereno, pues ya tenemos electricidad Sí, claro. en las plazas públicas y todo, pero antes era el sereno que con una hornillita encendida iba prendiendo los faroles y gritando las 10 y Y sereno. sereno, sí. Eso me gusta. Tengo a Tere Millán Morphy, dice, riquísima jeta, muy interesante el programa. A mí me encantan las historias y qué bonito cuentan las historias. El doctor Jaime, saludos desde Denver, Colorado. Nos manda un Muchas saludo gracias. por ahí. Manuel Arzate, excelente receta, demasiado antojo. Muchísimas gracias con los chilaquiles, historias, y qué interesante la historia del acueducto, muchísimas gracias. Lady Paniagua, saludos desde Costa Rica, la receta se ve muy buena, se me antoja, estuve en un paseo en Querétaro y visité los arcos, qué interesante la historia que nos hacen compartirla, muchísimas gracias. Y tengo aquí a Margarita Neri, quien lo hice hace algún tiempo esta receta, dice, saludos a ti Fermín y al doctor Jaime Zúñiga, muchísimas gracias, fue algo muy divertido, cuando lo hicimos por ahí se vieron después los bloopers, que están muy interesantes cuando nos equivocamos y es parte de la diversión que se tiene. Doctor, ¿qué le podemos también enseñar a la gente que nos habla pues desde Costa Rica, desde Centroamérica, sobre los arcos? Decía que esta fue una obra monumental, como hoy hacer un gran aeropuerto. ¿Tenemos conocimiento de la importancia, dijéramos, de los arcos a nivel Latinoamérica que se hayan hecho en otros lados? Porque bueno, en España hay cosas muy importantes. El del ¿no? padre Tembleque también. El padre Tembleque, claro. Tembleque, el de Morelia. Pues hay muchos acueductos y todo esto, pues hay que recordar el de Sevilla, que toda la forma de construirlos viene de allá. Y los acueductos romanos, que el arco de medio punto y todo esto, las cargas, cómo se distribuían. Aquí los arcos tienen una cimentación, según documentos que tuve yo a la mano, en varas, que son 18 varas en la parte más profunda, porque los arcos están hechos sobre una antigua laguna. Ah, vaya. Entonces es tierra humus, que es de sedimento de una laguna milenaria. Y cuando construyeron ahí ya Colín, Fernando de Tapia, ya había desecado la laguna para aprovechar las tierras de cultivo, porque todo esto lo sabían por los españoles, que los fondos con el humus, todo eso, hay mucha fertilidad, tierra negra, de sedimento. Entonces Diego de Tapia continuó la labor de su papá y se secó la laguna, habiendo todavía, como dicen, el agua reconoce. Ajá. Cuando hay inundaciones, pues el agua se va al fraccionamiento Carretas. Y hasta la fecha ¿eh? tenemos Hasta la problemas fecha. muy serios ahí, ¿no? Hay arcillas expansivas. En ocasiones, en cierta época del año, las puertas no cierran porque los pisos suben y cuando viene ya la época de secas, baja varios milímetros, centímetros en ocasiones. ¿Por qué? Porque pues, era un bordo, una lagunita y un bordo. Oiga, doctor, y hablábamos y platicamos hace rato con respecto de la estatua, ¿no? O sea, bueno, esta agua viene de lo que le llamamos la alberca del Capulín, que les invitamos, amigos que nos escuchan y nos ven y que viven en Querétaro, conoce tu ciudad, conoce un poco lo bello que es, y que sepas desde dónde venía, investiga dónde estás, bueno, te vas sobre, pues, fácil, ¿no? No hay mucha ciencia. Toda la cañada, investiga dónde está la alberca del Capulín, que le llamaban alberca, pero no era un lugar para nadar, era donde nacía el agua. Y la importancia de cómo nace este lugar y cómo se fue llevando poco a poco, tomando en cuenta la caída que llevaba el suelo, ¿no? Para empezar a hacer que el agua pudiera distribuirse a toda la ciudad. Y además, si lo puedes hacer caminando, que es largo, el trayecto es muy bonito, ¿no? Pasar todavía por algunos callejones. Yo lo he hecho en bicicleta, si tienes la oportunidad, hazlo, es muy bello, muy bello. Y además, los arcos llegaron a pasar por algunas propiedades, ¿verdad? La hacienda de Carretas, principalmente la hacienda de Carretas, donde un personaje, que ahora es santo, Fray Sebastián de Aparicio, cuando era Sebastián de Aparicio Prado, llegó en el año de 1536, él tenía 34 años, llegó a la Nueva España y él traía otro concepto, sabía cultivar la tierra, sabía manejar al ganado,
fue el que trajo, después de que Hernán Cortés trajo 2 carretas, que era para construcción de sus palacios, Sebastián de Aparicio Prado, en su época de transportistas, instaló en Perote y en Jalapa una fábrica de carretas Ah, vaya. y empezó a traer, a importar los famosos bueyes que los indígenas de ahí no los conocían y que pues fue con lo que él manejó pues una fama de que manejaba unas bestias que le hacían caso. Los indígenas veían eso, entonces él los enseña a cultivar la tierra, se convierte en transportistas pasando por Querétaro, por carretas, yendo hasta Zacatecas para traer de montañas de plata, que dicen las crónicas, porque los indios zacatecos se habían rebelado por los malos tratos. Sebastián de Aparicio por aquí pasaba con sus bueyes, sus carretas, paso lento, cuántas semanas haría de México a Zacatecas. Vaya cuestión. Ajá. ¿Qué cosas tan interesantes que muchas veces desconocemos, ¿no? La importancia de ello. Ahora, los arcos fueron funcionales, o sea, Sí. ¿y hasta qué momento se dijo, no más, no se puede? No, hasta que se abatieron los mantos. Durante los primeros años que estuvieron los manantiales surtiendo a la alberca, según las crónicas, se vaciaba para lavarla, porque es muy amplio, pues caían hojas, Sí, claro, basura, claro. y se vaciaba totalmente y en 24 horas estaba llena la alberca. Ah, vaya. El caño del acueducto iba por medio pueblo, por la calle Real, pero empezaron a necesitar, a demandarle más agua para Querétaro, para la ciudad de Querétaro. Allá hubo muchas huertas, se regaban las huertas con lo del río y con lo del Capulín, pero empezaron a exigirle más. En la época porfiriana se construyó otro caño del acueducto más abajo, a la orilla del río, que es más amplio, y empezaron ya a sacarle más agua, desasolvar manantiales. Pero el colmo fue cuando en los años 50 del siglo pasado, la Comisión Estatal de Aguas, así se llamaba, perforó un pozo para traer más agua a Querétaro y dejó a la cañada sin agua. Sin agua. Eso era un vaso, como decían los técnicos, muy simple. Un acuífero es un vaso donde hay un popote. Les chupas con el popote, pero si le metes varios popotes, se acaba más rápido, ya no hay recarga. Y fue lo que pasó, entonces ya esto es histórico, es un vestigio ahí, la alberca del Capulín, donde se ven las ruedas donde brotaban Exacto. los manantiales y Sí. los callitos. Un lugar muy bello, o sea, vayan amigos, o sea, un lugar que vale la pena que sepas cómo nació, dónde nació, qué manantiales estábamos aprovechando para alimentar lo que es hoy el acueducto de Querétaro, y sepamos un poco cerrar el momento y que también veas cómo iba caminando este acueducto. Te invito, es algo muy, muy, muy bello. Lo que sí yo he visto que tenía como 2 pisos, es lo que no entiendo. ¿Iba agua arriba, abajo, en un solo lado? No, eso es el de Hércules. Ah, ya. El acueducto de Hércules, el original del Molino Colorado de Diego de Tapia, Ujú. quedó ahí. Don Cayetano lo respetó, es un cañito que va bajo el acueducto. Pero acá, en los años 60 todavía corría agua. A nosotros nos tocó, nuestra generación nos tocó bañarnos con agua. No se necesitaba calentador. Vaya. El agua era agua termal, era agua tibia. Y a pesar del recorrido, llegaba todavía en condiciones para Para bañarse. con comodidad. El tanque del agua muchos lo confunden, que fue hecho con lo del acueducto. No, el tanque del agua es la época porfiriana también, donde se empezó a hacer un depósito, después ya se techó. Alfonso Ballesteros ya le puso sus emblemas de campaña ahí, la A de Alfonso y la B de Ballesteros, ¿no? Qué bueno que comenta eso y tocamos el tema. El tanque es una construcción moderna de los años 60 entonces. Sí, es moderno, es de la época porfiriana, se inició con un depósito. Ajá. Sí, con el gobernador Francisco González de Cosío, que fue el que cambió el recorrido normal que dejó el Marqués, de un pequeño cañito de 30 centímetros a uno ya de 80, construido con tabique y que tiene piedras de cantera que han desaparecido. Al quedar obsoleto eso, se dio porque las lápidas y las tumbas iban por cantera La recorrían. a ese acueducto abandonado,
Y todas las piedras de cantera están ahí en el panteón panorámico de la Cañada. Ajá, ya vamos entendiendo. Pues qué cosas tan interesantes se van aprendiendo siempre en estos tipos de programas cuando tenemos pues a el cronista del estado, lo cual es, pues bueno, fantástico. Tengo a Alexa Morales, dice, está precioso sombrero autografiado por Grecia Quiroz. Muchas gracias, que hace rato cuando empezamos el programa comentamos y agradecimos que buenos del movimiento del sombrero pues se pudo entregar. Doctor, estamos ya a unos minutos de poder comentar, o sea, salir del programa. Esto que usted comenta del agua, que se empezó a manejar y que era prácticamente no hace muchos años, aunque no hay que verlo como un tiempo corto, donde todavía se alimentaba, o sea, ya no funcionaba el acueducto, pero llegaba agua. En este caso usted decía, pues prácticamente agua de manantial y además caliente. ¿Qué errores tuvimos a lo mejor para abusar y que nos quedáramos sin este tipo de belleza? Exigirle más al acuífero. Cuando llegué yo en los años, regresé de estudiar allá en la capital, en la UNAM, regresé en los años 70, en tu casa, ahí en la calle de Hidalgo, había un pozo que no tenía más de 7 metros y había agua, con una cubeta sacabas agua. La época del sitio, cuando fue sitiado Querétaro, pues vivieron con el agua de los pozos que había. Y pozos en partes como el portal de Samaniego, eso acá tenía un pozo abajo, etcétera. Entonces lo que se hizo fue que se abusó del recurso, se fueron abatiendo. Actualmente ya ahorita se están bombeando a 400 metros, 350, aguas fósiles, que son aguas que incrustan los calentadores, incluso hasta los riñones. Claro. Las sales minerales, todo lo que tiene. Entonces ya entran ya las plantas tratadoras, se está trayendo agua por el rumbo de Zimapán, ya es agua tratada, una compañía española que parece que todavía tiene la concesión, y ya lo que nos decían los ambientalistas, porque Querétaro fue el primero que se pronunció a favor de una ley de medio ambiente, pero nos pararon porque todavía no había la ley federal. Entonces dijeron, no, espérense a ver si no chocamos con la ley federal. Y Querétaro en el 87, 88 tuvo que parar, porque no había ley federal. Que pudiera dar veredicto de que esto no había que detener. Sí, hasta ver qué traía la ley federal para no chocar con ellos. Y para terminar, doctor, también platicábamos que en la ciudad hay una parte en la colonia Álamos de un pedazo de acueducto, ¿no? Que yo pensé que se conectaba con el actual, no tiene que ver nada, todo lo platicamos. Y también una parte que le llamamos la colonia Arquitos, donde hay un pequeño arco. Coméntenos, que no tiene nada que ver, pero ¿por qué se hicieron o se construyeron? Sí, la de la colonia Álamos, que es más antigua, pero no es, era un sistema de riego muy local. Había un pozo en Álamos, se sembraba mucho, la gente iba a lavar, iba a nadar allí a bañarse, porque era un pozo de 16 pulgadas lo que bombeaba por ahí. Las reservas de agua estaban en Juriquilla, todo esto. Esa es infraestructura, todavía hay en parte por ahí por donde están teléfonos y todo eso, hay unas compuertas. Era parte del sistema hidráulico de la Laborcilla, así se conocía esa parte, la Laborcilla, donde está un conocido restaurante. Sí, así es. Todo esto, ¿no? Todo eso era parte de la Laborcilla, de la familia del doctor Rivera Guerrero, su familia Rivera Vila. Y lo de los arquitos, en el fraccionamiento de los arquitos, pues es de finales de los años 40. Algo ya moderno. Ya moderno. Y que quedó ahí nada más como, digamos, como un monumento, nunca funcionó con agua ni nada. Incluso ves los arquitos, pero hay una gran noria en una escuela que por lo peligroso de la noria siempre la tienen cerrada. Exactamente. Los niños. Pero la infraestructura hidráulica de Querétaro, la sequía madre, el túnel famoso, la leyenda del túnel, pues es porque existe y se ha encontrado. Pues amigos, creo que siempre dan para más. Ahorita que hablábamos de los túneles, en fin, hay mucho por comentar, mucho por decir, mucho por aprender, y lo vamos a seguir haciendo, invitando aquí al doctor para que nos haga favor de pues contar esas cosas tan interesantes que se tienen históricamente aquí en la ciudad. Yo le agradezco muchísimo. Espero que este programa les haya gustado, porque siempre hablar con un cronista que además conoce y sabe tanto, pues vale mucho la pena que
pues que aprovechemos esto, doctor. Le agradezco muchísimo, como siempre. Y la invitación queda abierta para que sigamos haciendo más programas, si usted nos lo permite. Con mucho gusto. Pues amigos, nos vemos la próxima semana con un programa igual de interesante como fue el día de hoy. No lo olviden, nos vemos en punto de 18 horas todos los jueves con este programa Libre Pensamiento. Agradecemos muchísimo los controles a Pepe y a Rayito. Soy Fermín Malváez y nos vemos la próxima semana. Doctor, muchísimas gracias. Pues amigos, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Estás en Metrópolis Querétaro.